Y este es un problema, amigos, hermanos, que todo ser humano tiene al momento de nacer en este mundo caído. Todos nosotros estamos necesitados de un nuevo nacimiento. Todos necesitamos un nuevo nacimiento para poder entrar al reino de Dios. Sin eso, nosotros no podemos entrar. Jesús le muestra a Nicodemo que no le bastaba simplemente con hacer una declaración verbal de quién era Jesús, sino que él debía nacer de nuevo. A pesar de reconocer que había algo especial en Jesús, aún Nicodemo tenía la necesidad de un nuevo nacimiento. Muchas personas han confesado con su boca una oración diciendo: yo conozco a Jesús, pero no han nacido de nuevo. Y como Jesús nos deja muy en claro, sin un nuevo nacimiento no se puede ver el reino de Dios. Lo peor es que estas personas que hacen esta oración se van felices porque hicieron su oración, pero sus almas están condenadas en el infierno, porque no han nacido de nuevo. Es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Es como aquel niño que le pide perdón a sus padres por haber golpeado a su hermano, pero solamente para que no lo castiguen. Pero en verdad en su corazón él lo haría de nuevo. Él no está arrepentido, ¿cierto? Él simplemente tiene temor a sus padres, entonces le dice: sí, perdón, lo hice por... Sí, lo siento, hermano, lo siento. Y el hermano con el ojo hinchado. Pero en su corazón lo haría de nuevo, porque en verdad él está temiendo al castigo de sus padres. De esta misma manera, las personas que no son regeneradas por Dios, estas personas que no han vuelto a nacer, no pueden recibir el perdón de sus pecados a pesar de que hagan declaraciones verbales, así como Nicodemo le hizo a Jesús. Así que no basta tan solo con esta declaración verbal. Tampoco le bastó a Nicodemo con ser religioso. Nicodemo lo era y aún así Jesús pasó por alto esto. Juan lo describe como alguien que es prominente o es principal entre los judíos. Pero no bastaba con este título para nacer de nuevo. Así que no basta con venir a la iglesia todos los domingos, ser la persona más religiosa si es que tú no has sido regenerado por Dios. Si es que no has nacido de nuevo. Así que no basta con una declaración verbal simplemente, no basta con ser religioso tampoco. Pero tampoco es suficiente tener un alto intelecto. Como fariseo, Nicodemo conocía la ley al derecho y al revés, de principio a fin. Él conocía la ley, él la estudiaba desde pequeño, la enseñaba incluso a otros e incluso él tenía foros de discusiones en el templo con otras personas para enseñar la ley. Y Jesús no se quedó impresionado con toda esta sabiduría que él podría tener, sino que todo lo contrario, como vamos a ver más adelante, mostró la falta de entendimiento que Nicodemo tenía. Muchas gracias. ¿Cuántos grandes filósofos y pensadores conocidos por el mundo han llegado a la conclusión de que Dios no existe y hoy se encuentran bajo una condenación eterna? Así que tu intelecto tampoco es suficiente para poder nacer de nuevo. Así que de esta manera no es suficiente una declaración verbal, no es suficiente con ser religioso y la persona más devota de todos, ni tampoco es suficiente con tener un nivel intelectual superior a todos para poder nacer de nuevo, para tener la regeneración. Este es entonces un problema que nos afecta a todos. Todos estamos bajo condenación y todos necesitamos nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Sin eso no podemos verlo. Todas estas cosas nos muestran el siguiente punto que quiero tocar en esta mañana: la imposibilidad del ser humano. Versículo 4 al 8. Nicodemo le dijo:
¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo, a pesar de todo su nivel intelectual y de toda su posición como líder religioso, como maestro de la ley, él se queda sorprendido con la respuesta que Jesús le da y le pide explicación. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? En otras palabras, Nicodemo le está diciendo a Jesús, ¿sabes qué, Jesús? No entiendo nada. Esto es imposible de realizar. Lo que Nicodemo realmente estaba buscando era hacer algo. Necesito hacer algo para nacer de nuevo. Y no puedo volver a nacer. Es imposible. No puedo volver a entrar al vientre de mi madre. Los fariseos eran expertos en hacer. Ellos decían, dime lo que tengo que hacer y yo lo cumplo. Ellos eran hiperreligiosos, ellos eran hiperlegalistas. El credo de estos fariseos incluía la adhesión fastidiosa a más de 600 leyes, que muchas de ellas eran invenciones de ellos mismos, del mismo grupo. Muchas de las cuales eran inventos. Ellos creían, por ejemplo, que era lícito ingerir vinagre en el sábado, pero sin hacer gárgaras con él, porque eso se consideraba trabajar. Y como ellos no podían trabajar el día sábado, entonces no podían hacer gárgaras con el vinagre, solamente tragarlo. Otra cosa que ellos decían, una enseñanza farisaica sostenía que estaba permitido comer un huevo que había sido puesto en el día sábado, o sea que la gallina lo puso el día sábado, únicamente si se mataba a la gallina al día siguiente por haber violado el sábado. O sea, pobre gallina. Se tenía que esperar un día más para poner el huevo. Pero ellos podían entonces comer el huevo, pero al día siguiente tenían que matar a la gallina. Los fariseos entonces estaban tan enamorados de la ley y de la religión que cuando Cristo llegó a la tierra ofreciendo gracia y salvación, incluso a los más grandes pecadores, ellos no lo quisieron recibir, porque ellos necesitaban hacer algo. Así que cuando Nicodemo escucha a Jesús hablar de un nuevo nacimiento, su mente debió explotar, debió hacerse un lío. Él había oído siempre que la salvación se ganaba por obras, por estar más cerca de la ley. Probablemente Nicodemo esperaba que Jesús incluso lo alabara por su vida tan apegada a la ley, por ser tan recto. Pero en lugar de ello, Cristo le hizo ver la insignificancia de su religión. A diferencia de las obras religiosas, nacer de nuevo era algo que Nicodemo no podía hacer por sí mismo. Y esto, por supuesto, que le llegó en su orgullo, le llegó en su ego. Y esto es algo que todo ser humano ha intentado hacer a lo largo de la historia, ganar su salvación. Dime qué es lo que tengo que hacer y yo lo voy a hacer. ¿Debo ir de rodillas hasta la iglesia para poder pagar? Lo voy a hacer. Y vemos gente que va con las rodillas todas ensangrentadas. ¿Debo ser una buena persona y ayudar al prójimo? Lo voy a hacer. ¿Hay que ayunar? Lo voy a hacer. Igual. Claro que sí. ¿Debo ofrendar? Sí, por supuesto, lo voy a hacer. Y algunos otros dicen, ¿debo autoconvencerme de que Dios no existe para poder estar en paz conmigo mismo? Lo voy a hacer. Dios no existe, entonces no hay problema. Pero el ser humano intenta con sus fuerzas
alcanzar lo que él no puede hacer. El ser humano busca por todas partes obtener su salvación por las obras que pueda realizar. Inventa religiones, inventa la moralidad de vida, o sea, si te portas bien vas a poder ir al cielo, o simplemente niegan la existencia de un ser supremo que gobierna por sobre todos para así ser salvos de su propia conciencia. Porque si Dios no existe, no hay nadie que me condene. Pero todos, incluyendo a Nicodemo, nos quedamos cortos en nuestros esfuerzos. Porque el nuevo nacimiento no es posible obtenerlo por méritos, porque no es algo humano, sino que es algo celestial. Y Jesús dice que es algo del agua y del espíritu. Y aquí quiero hacer yo una simple aclaración teológica. Cuando Jesús habla de nacer del agua, Él no está hablando acerca del bautismo. Él no está diciendo entonces que la persona que se bautiza es la persona que es salva. El bautismo no salva a nadie. Si así hubiese sido, Jesús hubiese bautizado. Y Juan, en su capítulo 4, versículo 2, dice que Jesús no bautizaba a nadie. Así que si es que hubiese sido un requisito para ser salvo, Jesús lo hubiese hecho. El agua de la que Jesús está hablando es, al igual que en el Antiguo Testamento, un símbolo de purificación. Y probablemente Nicodemo entendió esto y se acordó de lo que dice Ezequiel, capítulo 36, versículos 25 al 27, que dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obras. Así que lo que Jesús está diciendo aquí a Nicodemo es: Nicodemo, necesitas ser purificado y nacer espiritualmente. Así que la ley y las ceremonias religiosas, incluyendo el bautismo, no pueden dar vida eterna. ¿Y por qué no pueden? ¿Por qué si alguien es tan devoto, alguien que es tan cercano a la iglesia, alguien que es tan religioso, por qué no puede obtener la vida eterna? Porque son obras humanas y no divinas. Y como vemos, el nuevo nacimiento es algo que es divino. Así que la solución a este problema no puede venir de nosotros. Porque, dice Jesús, el viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así que como seres humanos, nosotros estamos imposibilitados de hacer algo para poder obtener el nuevo nacimiento, para ser regenerados. Y esto choca con nuestro orgullo, por supuesto, así como con Nicodemo. ¿O acaso cuando algo se estropea en tu casa, lo primero que haces es llamar a un profesional para que lo arregle? No, ¿cierto? Queremos arreglarlo nosotros. Si estamos perdidos en una dirección, ¿vamos y pedimos ayuda para que nos guíen? No, nos perdemos más hasta poder encontrar el camino. Si nuestro matrimonio no está funcionando, nos da vergüenza decirlo y pedir ayuda. Esto nos afecta a todos. No solamente para aquellos que tengan una personalidad más controladora. Todos nosotros queremos tener el control de nuestras vidas y ser nuestros propios salvadores. Y eso es lo que Nicodemo, lo que Jesús desenmascara de Nicodemo. Nicodemo quería hacer algo, pero Jesús le dice que no es así, es algo espiritual. Pero las Escrituras nos muestran que como seres humanos nosotros entonces estamos imposibilitados de poder hacer algo para poder obtener el nuevo nacimiento. ¿Cuál es la solución a esto? No podemos hacer nada, nos vamos y listo.
En los minutos que me quedan voy a hablar acerca de la solución para el ser humano. Versículos del 9 al 15. Leemos. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede ser esto? Nuevamente la pregunta. Jesús respondió y le dijo: ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. En esta última porción, Nicodemo exclama su última pregunta en este diálogo y dice: ¿cómo? ¿Cómo puede ser esto posible? Si no hay nadie que yo, un fariseo que ha cumplido la ley toda mi vida, pueda hacer algo, entonces, ¿cómo el ser humano puede nacer de nuevo? Jesús le responde: ¿tú eres maestro de Israel y no lo sabes? Y ahí baja los lentes y Nicodemo queda así. ¿Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Esto por supuesto que debió ser un golpe directo al orgullo, al ego de Nicodemo, diciendo: tú enseñas la ley y no sabes la respuesta a esta pregunta que has hecho. Se supone que tú estudias las Escrituras y la enseñas a otros. La respuesta de Jesús nos deja entrever que el Antiguo Testamento nos enseña claramente el plan de salvación. La salvación no fue nunca un premio a las obras humanas, siempre ha sido un don de gracia para los pecadores arrepentidos, hecho posible por la obra de Jesucristo. Y los fariseos habían pasado por alto esta verdad. Por ello Jesús reprende a Nicodemo por desconocer esta realidad. Así que el Antiguo Testamento anuncia a Jesucristo y las personas del Antiguo Testamento fueron salvos por gracia en la obra que iba a venir y que iba a ser Jesucristo. Y no solo eso, sino que Jesús también desenmascara la incredulidad de Nicodemo. No solamente que él era necio y que desconocía esta verdad, sino que él era incrédulo. Dice el versículo: en verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Como la mayoría de las personas religiosas, pero no creyentes, Nicodemo no quería confesar que él era un pecador impotente, que no podía obtener su salvación. Él necesitaba demostrar con sus actos que se merecía este nuevo nacimiento. Pero Jesús sabía la verdad. Nicodemo se consideraba un líder religioso, espiritual, pero Jesús lo reduce a nada. Amigo, si el día de hoy tú estás acá y no te has rendido ante la verdad de que tú eres un pecador, necesitado de un Salvador, impotente de salvarte a ti mismo, Jesús te va a reducir a nada. Y ya sea en esta vida o en la venidera. Y yo espero de todo corazón que sea en esta vida, porque en la venidera no habrá vuelta atrás. Así que o aceptas la verdad que Dios está diciendo de ti, o permaneces en tu necedad espiritual, en tu orgullo, pero te condenarás a ti mismo por la eternidad. Y en la eternidad te darás cuenta que realmente Cristo era el Salvador, en el cual debías depositar tu confianza. La salvación es imposible sin el nuevo nacimiento llevado a cabo por Dios. Esto no es algo optativo, sino que es una necesidad absoluta. Nadie, ni siquiera el líder religioso de los fariseos, nadie queda exento de esta verdad divina. Cuando Nicodemo dejó de responder a Jesús en este diálogo, entonces Jesús le explicó el nuevo nacimiento de manera simple,
Y dice el versículo 14 al 15, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. ¿Se acuerdan de este episodio del Antiguo Testamento que supuestamente y por supuesto que Nicodemo conocía de memoria? Los israelitas estaban vagando por el desierto y reciben un castigo divino por la rebeldía del corazón de ellos, porque estaban haciendo murmuración en contra de Moisés. Dios entonces envía una plaga de serpientes que mordiera a todo el campamento. Y el Señor les envía este castigo y el pueblo, ¿qué hace? Se arrepiente. ¿Se acuerdan del ciclo? Vuelven a decir, vuelve el perro arrepentido, a decir, Señor, perdónanos. Y Dios les envía la salvación. ¿Y cuál fue la salvación? Le dice a Moisés que hiciera una serpiente de bronce, que la pusiera sobre una asta, y de esta manera, cuando alguien del pueblo fuese mordido, ¿qué es lo que tenían que hacer? Mirar a la serpiente, y de esa manera iban a vivir. De la misma manera que este pueblo rebelde de Israel, hoy la humanidad ha sido mordida por la serpiente antigua que es Satanás, quien ha llenado del veneno del pecado nuestras vidas. ¿Y cuál es la solución a esto? Mirar a Cristo, mirar a Jesucristo como nuestra única esperanza de vida. Arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Jesucristo. Es la única manera de ser salvos de la mordida de la serpiente. Lejos de que esto sea una ilustración de la comodidad de la fe, que fácil es creer. Esto es un ejemplo que señala una condición penosa para la salvación de Nicodemo. Él debía reconocer su pecado y arrepentirse. Probablemente, como un buen fariseo, Nicodemo se identificaba con Moisés y no con el pueblo rebelde. Y él decía, yo soy como Moisés, quien no fui rebelde, quien no atenté en contra de la santidad de Dios. Lo mismo puede estar ocurriendo hoy contigo. Quizás tú estás pensando, esto no es para mí, yo no soy tan pecador como tú me describes. Pero déjame decirte que por favor dejes de lado tu orgullo y vengas a Jesucristo. Deja de lado tu ego y ven a los pies de Cristo. Reconoce la condición en la que te encuentras y pídele perdón a Dios por tus pecados. Date cuenta que realmente has sido mordido por la serpiente y el veneno del pecado recorre todo tu cuerpo. Pero mira a Jesucristo, que es el único que puede darte el nuevo nacimiento. Y quizás tú eres creyente y dices, este mensaje no es para mí. Bueno, el veneno del pecado aún sigue en nuestro interior, ¿no? Y la batalla continúa día tras día contra nuestra propia carne. ¿Cuál es la solución? Ve a Jesucristo, quien es el único que puede limpiarte y ayudarte en la lucha contra tu pecado. Oremos, hermanos. Padre Santo, gracias por esta conversación de Jesús con Nicodemo. Gracias, Señor, porque nos muestra el nuevo nacimiento. Y como iglesia, nosotros queremos entender qué significa la regeneración para poder afirmar a aquellos que realmente no han creído en Jesucristo y lo puedan hacer, pero para que también tu iglesia pueda, unidos, ir en la conversión para otras personas más. Señor, yo ruego que tu palabra haga efecto en nuestras vidas y que podamos mirar a Cristo como la salvación de nuestras vidas, ya sea para aquellos que están sin Cristo, que vengan a los pies de Cristo, pero para aquellos que estamos en Cristo, ir a Cristo para poder encontrar salvación de nuestro pecado. Ya sea uno u otro, que podamos mirar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.